Y volvemos con Beatriz Adriana a Venezuela. Beatriz, ¿qué dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez? Malú, la vicepresidenta Delcy Rodríguez no se da por enterada de las declaraciones de Donald Trump de que Maduro fue capturado. Pide que sea devuelto, dice que todavía es el mandatario de Venezuela y dice que se le garanticen sus derechos humanos, además de pedir un diálogo respetuoso entre el gobierno de Estados Unidos y su persona, que es la persona ahora encargada del poder en Venezuela. Esto dijo Delcy Rodríguez. El pueblo venezolano consciente, el pueblo venezolano con su fuego sagrado de la patria encendido, está indignado por lo que es el secuestro ilegal, ilegítimo del presidente y de la primera dama, primera combatienta, Cilia Flores. Se activa toda Venezuela y el decreto que ya fue suscrito por el presidente Maduro, único presidente de Venezuela. Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro. Beatriz, ¿se sabe algo sobre presuntas víctimas, muertos o heridos en medio de los bombardeos? Margarita, el New York Times ha reportado que según un funcionario hay 40 personas fallecidas al menos y Médicos Unidos de Venezuela habla de 90 heridos que están distribuidos en 2 hospitales militares. Principalmente se trataría de militares venezolanos, las personas que están heridas y están siendo atendidas en estos centros de salud. Como puedes ver, Margarita, las calles están totalmente vacías. Hay muy pocos carros circulando, solamente en farmacias y en los establecimientos que quedan abiertos, como algunas estaciones de gasolina. Beatriz, gracias. Es Beatriz Adrián, nuestra corresponsal permanente en Venezuela. Vamos ahora con Nicolás Rojas, que tiene un invitado, Roberto Denis, periodista venezolano. Nicolás, adelante. Vale, buenas noches. Él es el editor general de un portal llamado Armando Info, uno de los medios especializados en Venezuela que se dedica puntualmente a temas de investigación. Y por supuesto, Roberto nos ha acompañado a lo largo de esta jornada con el análisis. Roberto. Gracias, buenas noches por la invitación. Empecemos hablando sobre esa imagen, un Maduro esposado que ya se encuentra en Nueva York, pero tal vez el mayor cuestionamiento es sí, se cambia el líder, pero el régimen en Venezuela sigue presente. Tal vez lo que mencionan algunos sectores es que el 30-40% de la población sigue siendo chavista, incluso algunas instituciones siguen en control del régimen, como es el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía o incluso algunos tribunales. Desde hace semanas en Estados Unidos se hablaba de qué pasa el día después de que no estuviera Nicolás Maduro. Y por lo que vimos en la rueda de prensa de Donald Trump, Marco Rubio y los demás funcionarios estadounidenses, pareciera que la decisión de Estados Unidos es apostar porque esta transición la debe liderar alguien dentro del régimen. Es verdad, es un régimen que casi tiene 30 años en el poder. Es difícil imaginar que esto es un régimen que se desmorona de la noche a la mañana, pero la verdad es que también el planteamiento de Donald Trump abre muchas interrogantes y muchos cuestionamientos. Delcy Rodríguez hace parte del sistema. Delcy Rodríguez no tiene, si Nicolás Maduro no tenía legitimidad para estar en el cargo, mucho menos la tiene Delcy Rodríguez. Y hasta dónde va a llegar, digamos, esa especie de conducta tutelada que va a tener Delcy Rodríguez por parte de los Estados Unidos, no lo sabemos todavía. Precisamente en ese sentido, ¿cómo entender una declaración de Trump en la rueda de prensa donde dice sí, Marco Rubio conversó con Delcy Rodríguez, tal vez se habló de ese proceso de transición donde ella va a tener cierto papel o cierto protagonismo, pero minutos después la vemos en una locución pública que transmite la televisión venezolana y dice, no señor, el presidente legítimo es Nicolás Maduro? Yo creo que hay un juego que una cosa es lo que vemos en público y otra cosa es lo que sucede en privado. Yo creo que está muy claro, es evidente y digamos, nombrar abiertamente como nombró tanto Donald Trump como Marco Rubio a Delcy Rodríguez no es casualidad. Evidentemente también hace parte de un juego de generar intrigas a lo interno del régimen venezolano. Pero yo creo que estamos en un punto donde hay una palabra que lamentablemente no sonó mucho hoy y es el tema de la democracia. Yo creo que los venezolanos sí están apostando a una transición, pero quieren que sea una transición hacia la democracia, ¿no? Sencillamente una transición, digamos, de un autoritario por otro autoritario que a lo mejor se porta mejor con los Estados Unidos. Sí, exacto. ¿Qué tan sano puede resultar una transición o una tutela bajo la administración del gobierno Trump cuando hoy en esa rueda de prensa mencionó en 10, 12 ocasiones la palabra petróleo, pero en ninguna ocasión
ocasión la palabra democracia. Incluso esto o esta transición, ¿cómo se debe hacer para que no se derive, por ejemplo, en inestabilidad o más violencia? Ese es el gran temor que tiene Estados Unidos y parece la convicción de que si esa transición es liderada por alguien que no haga parte del régimen, va a ser un cambio tan brusco que probablemente va a generar un cuadro de inestabilidad que quieren evitar. Por eso pareciera que esta es la apuesta. Marco Rubio declaraba al New York Times que iban a monitorear estos próximos días y semanas la conducta de Delcy Rodríguez para ver si cumple, digamos, con lo que ha conversado con los Estados Unidos. Pero la verdad es que abre muchas interrogantes porque el pueblo venezolano se manifestó en la elección de julio de 2024 y el pueblo venezolano tomó una decisión mayoritaria y yo creo que eso es lo que espera la gente, ¿no? Que esa decisión mayoritaria pueda ejecutarse y llevarse a cabo en Venezuela. Gracias a Roberto Denis por su análisis. En una rueda de prensa, el presidente Donald Trump proporcionó algunos detalles de la operación que condujo a la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, también de lo que viene para Venezuela, y dio a conocer su punto de vista sobre la opositora, María Corina Machado. Horas después del operativo llegó el esperado pronunciamiento de Trump y con él sus funcionarios. El mandatario comenzó a revelar detalles de la que calificó operación exitosa para capturar a Maduro. Toda la capacidad militar venezolana quedó inutilizada cuando los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses, capturaron con éxito a Maduro en plena noche. Estaba oscuro. Las luces de Caracas se apagaron en gran medida gracias a nuestra experiencia. Estaba oscuro y fue mortal. Para sorpresa de muchos, aseguró que por ahora gobernará Venezuela. Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos que alguien más entre al poder y tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años. Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Y tiene que ser sensata, porque de eso se trata. Y comenzaron las preguntas de rigor. Una de ellas, si había tenido contacto con la opositora María Corina Machado, que ha apoyado la presión militar estadounidense durante meses, a lo que respondió negativamente. Creo que le sería muy difícil ser la líder si no cuenta con el apoyo interno o el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto. Más temprano, Machado había indicado en un comunicado que llegó la hora de la libertad. La opositora sostiene que el chavismo le robó las elecciones a su candidato Edmundo González Urrutia y que este debe asumir de inmediato su mandato constitucional. Pero Trump también, sin titubear, hizo otra advertencia de las que acostumbra. Estamos listos para un segundo ataque mucho mayor si fuera necesario. Así que estábamos preparados para una segunda oleada si fuera necesario. De hecho, asumimos que una segunda oleada sería necesaria, pero ahora probablemente no lo sea. En más detalles, informó que Maduro y su esposa fueron detenidos por el Departamento de Justicia con la asistencia de las Fuerzas Armadas estadounidenses, sin pérdidas humanas. Tanto Maduro como su esposa embarcaron a bordo del USS Iwo Jima. Pues en la misma rueda de prensa, Trump no solo habló de Venezuela, también le envió una advertencia al presidente colombiano Gustavo Petro. Señor presidente, el presidente colombiano Gustavo Petro dijo, usted dijo que él tenía que cuidar su trasero. Hoy dijo que no le preocupaba que le pasara nada. ¿Cuáles son sus mensajes? Sí, bueno, él tiene fábricas, tiene molinos, tiene industrias donde produce esta droga. Él está haciendo cocaína y enviándola a Estados Unidos. Entonces, él sí tiene que mirar y cuidar su trasero. Trump también apuntó a Cuba tras señalar a la isla como un estado fallido. Para Cuba, sí, Cuba es un caso interesante, no van muy bien en este momento, como ustedes saben. El sistema no ha sido muy bueno, la gente allá ha sufrido por mucho tiempo y yo creo que Cuba será algo de lo que hablaremos porque es un estado fallido, muy fracasado en este momento y queremos ayudar a la gente de allá. Es igual, en el sentido de ayudar a la gente de Cuba, pero también ayudar a la gente que fue expulsada de Cuba, que vive ahora en este país. ¿Quiere decir algo sobre eso, Marco, por favor? Sí, hace unos minutos les comenté sobre que cuando el presidente
presidente habla, tómenlo en serio. Cuba es un desastre. En este momento es operado por hombres seniles e incompetentes. Bueno, quizá no seniles, pero sí incompetentes. No tienen ninguna clase de fortaleza, de instrucción. Y todos los guardas que protegían a Maduro, todo eso fue fracasado. Es impresionante. Este señor se tomó Venezuela en algún momento y también se trataron de colonizar Cuba. Entonces sí, en La Habana, por ejemplo, también yo estaría, si yo estoy en el gobierno de La Habana, yo estaría preocupado. El presidente ya anunció hace una semana que cualquier cosa que se sancione no se permitirá. Entonces simplemente lo mismo sucede con el petróleo. Y mucha atención porque en las últimas horas Brasil reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela. Una funcionaria del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva aseguró que la decisión de reconocer a la vicepresidenta del régimen está a favor del derecho internacional y que esta es la posición que mantendrán durante la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas programada, recordemos, para este próximo lunes. Bien, Roberto. Es momento de conversar sobre el papel de la oposición y en qué escenario queda después de una María Corina que publica un comunicado a la opinión pública dando tal vez una línea, una hoja de ruta, pero después tiene un presidente Trump que, abro comillas, dice lo siguiente: es una gran mujer pero no tiene el respeto de su pueblo. Es una de las grandes interrogantes que dejan las palabras de Trump hoy. Creo que esas palabras están dirigidas en lo específico al hecho de que creen desde Estados Unidos que a lo mejor María Corina Machado y Edmundo González no tienen capacidad de influir, por ejemplo, en la Fuerza Armada, no tienen capacidad de controlar eso, no tienen capacidad de controlar grupos civiles armados como los denominados colectivos, y por eso hacen esta apuesta, al menos en estas primeras horas, por la figura de Delcy Rodríguez como esa pieza para empezar a caminar hacia una transición. Pero paralelamente sí hay un respaldo de Macron. Es interesante porque Emmanuel Macron se pronunció, dijo que tuvo una conversación con María Corina Machado y básicamente lo que creo que nos está mostrando es este juego geopolítico alrededor ahora del tema Venezuela, ¿no? Es como desde Francia, Emmanuel Macron diciendo, si va a haber una transición, la transición debe ser como la decidieron los venezolanos en la elección de julio de 2024, que no fue algo que manifestó hoy Donald Trump. Una última pregunta para usted. ¿Fue legítimo este operativo, esto que hizo Estados Unidos en Venezuela? Creo que estamos en Venezuela, la crisis venezolana cada vez se ha venido agudizando y ha entrado una encrucijada donde cada vez parece que hay menos salidas. Este episodio de hoy se enmarca dentro de esa lógica con la que el chavismo ha gobernado y con la que el chavismo ha intentado permanecer en el poder todos estos años. Desde esa óptica, Estados Unidos era público y notorio que Donald Trump prácticamente le había declarado la guerra a Nicolás Maduro y casi que lo había exhortado hasta a dejar el poder, pero una vez más Nicolás Maduro optó por el escenario de atornillarse en el poder y hoy estamos viendo las consecuencias. Bueno, muchas gracias por estos minutos, Roberto. No, a ustedes por la invitación.